Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Iván Saquicela y María Luisa Coello son la apuesta del movimiento Democracia Sí para llegar a Carondelet este 2025. ¿Qué propone este binomio? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora María Luisa Coello, candidata a la vicepresidencia por Democracia Sí. María Luisa, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes. Un gusto estar en su programa. A ver, tengo algo de información sobre usted. María Coello es economista, tiene 37 años y es oriunda de Quevedo, Los Ríos. Se graduó en la Escuela Politécnica del Litoral y obtuvo 2 maestrías, una en Administración Ambiental y Economía y otra en Economía Avanzada en la Universidad de Queensland, en Australia. Cuéntenos un poco cuáles serían sus funciones de llegar a la presidencia. Bueno, o sea, tendría a la vicepresidencia, perdón. roles sumamente importantes que intervienen desde el tema social y el tema agrícola y hasta la preservación del medio ambiente y cuidado de los recursos hídricos. En principio, fortalecer y hacer el primer gobierno con perspectiva de género, pero que ese gobierno no solamente garantice la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, sino que ya seamos parte de la toma de decisiones importantes dentro del Ejecutivo. Además, por los jóvenes de mi país, que son los futuros mandatarios, que vamos a fortalecer la educación superior, crearemos la universidad pública online, gratuita, y sobre todo a mis agricultores, como usted lo mencionó, Gisela. Yo soy oriunda de la provincia de Los Ríos, conozco a plenitud los problemas de los pequeños y medianos agricultores y sobre todo de la ruralidad, y sabemos de que han estado olvidados por muchos gobiernos. Trabajaremos de la mano con medidas de protección a nuestro medio ambiente, conociendo de que el medio ambiente es transversal, está en la industria, está en la agricultura, está en el tema minero, y protegeremos nuestros recursos hídricos generando la primera cultura del agua. Ahora, usted ha señalado en algunas entrevistas pasadas que se encargaría del Ministerio de la Mujer, y justamente este ministerio ha sido uno de los más cuestionados por los que aseguran que debe achicarse el Estado para reducir el gasto público, y que bien podría ser este ministerio una secretaría de algún otro ministerio. ¿Cuál sería su plan dentro de la gestión de este ministerio? Sabe fortalecerlo, sobre todo. Hemos visto muchísima vulneración de los derechos. O sea, el Ministerio de la Mujer no solo es de la mujer, sino también de los derechos humanos, y hemos visto en los últimos meses de que no ha estado funcionando. O sea, prácticamente la ministra de la Mujer ha hecho caso omiso o no sabe cuáles son sus competencias para abordar temas de derechos humanos y temas de la mujer. No creo que es necesario reducirlo a una secretaría, sino más bien darle relevancia. Como lo indiqué, mi primera función será crear un gobierno con perspectiva de género, para que nosotros las mujeres ya tengamos una voz y voto, y también se trate de erradicar cualquier tipo de violencia, y sobre todo la violencia política de género, ya que es duro para una mujer estar en política. Siempre hay personas, y también las mismas mujeres, que critican. Entonces, tratar de llegar a la par en la toma de decisiones, de que nosotros también tengamos un protagonismo importante y que nuestro conocimiento y nuestras capacidades se pongan en marcha. En muchos de los ámbitos de nuestro país, la mujer se ve vulnerada en sus derechos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer justamente gestión pública eficiente en que el gasto se vea reflejado en una reducción de los problemas que aquejan precisamente a las mujeres y también a los ciudadanos en general? Yo considero que falta voluntad política, de cómo hay que hacer las cosas. Sí se puede, siempre y cuando uno tome la decisión para enfrentar los problemas y resolverlos. Yo fui funcionaria pública casi 10 años, mi último trabajo fue en la Agencia de Regulación y Control del Agua. Fomenté muchísimas
regulaciones para el cuidado del recurso hídrico, incluso para la mejora de la calidad del agua potable a nivel nacional. Sin embargo, muchísimos de estos proyectos se quedaron en el baúl de los sueños. Y es por ello que también decidí salir de la función pública, porque para muchos políticos es un termómetro realmente político de cuenta de votos y no realmente es un termómetro para medir el desarrollo social. Entonces, más allá de que haya o no haya presupuesto, yo considero que es un tema de voluntad. Si queremos cambiar las cosas y tenemos nuestros corazones ardientes y realmente fiel al servicio público, es posible. Ahora, como usted lo ha dicho, pues esta sería entonces su primera experiencia política, tras Es. ocupar, entiendo, más de 10 años en la función pública en diferentes cargos. Usted fue coordinadora del programa Banco de Ideas en Cenecit y analista en la Superintendencia de Mercado entre 2015 y 2017. Además, Saquicela también había mencionado que esta sería su primera experiencia política, pues antes también estaba en el sistema de justicia como presidente de la Corte Nacional, de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, después de 2 gobiernos en los que justamente el manejo político con la Asamblea Nacional ha sido el talón de Aquiles justamente de los 2 últimos gobiernos, ¿cree usted que necesitamos otra vez autoridades que no logren colegislar con la Asamblea? Porque para eso se necesita justamente esta experiencia política. Sí, o sea, mira, yo incluso trabajé en el gobierno de Rafael Correa y no quizás en el ámbito político de una contienda electoral, pero sí he analizado a profundidad desde lo que es el Ujú. Ejecutivo como tal. También he trabajado en el gobierno autónomo descentralizado, pero más allá de las cosas, esto realmente volvimos a la partidocracia que tanto quejamos. La asamblea obviamente es un talón de Aquiles y por eso con Iván proponemos hacer una asamblea constituyente para reducir significativamente el número de asambleístas, que básicamente solamente levantan la mano y no proponen nada, nada para el país, nada para el ciudadano, ni siquiera para quienes los apoyaron que lleguen a ese curul. Por ejemplo, aquí en la provincia de Los Ríos tenemos 6 asambleístas y lastimosamente es una provincia grande, pero ¿de qué sirve tener tantas personas si ninguna va a trabajar por el bienestar ciudadano, sino por el bienestar del partido? Entonces, eso ya tiene que cortar de raíz, por eso proponemos reducción a 45 asambleístas y un congreso bicameral con un senado de 15 que serían los asambleístas nacionales, porque es la única manera también de dejar que esta polarización ya quede en el pasado, porque volvimos a lo mismo de antes, con esta pugna que hay dentro de los partidos políticos, realmente no genera ningún tipo de desarrollo económico, desarrollo social para el Ecuador. Y en medio de todas las crisis que vivimos hoy en día en el país, muchos creen que no es momento de improvisar en política y llaman improvisados justamente a aquella gente que no ha incursionado antes en el tema político. Yo entiendo, una cosa es la política y la otra cosa es ser funcionaria pública. Yo entiendo perfectamente cómo se maneja el sector público, sé cómo ejecutar proyectos, sigo realmente el órgano regular en tema de ejecución presupuestaria. No solamente mis capacidades están en un ámbito administrativo del servicio público, sino como usted lo dijo, fui coordinadora del Banco de Ideas, que es era un proyecto para fomentar y financiar emprendimientos con capital semilla. También estuve del lado de la economía en la Superintendencia de Control y Poder en Mercado. Tengo amplia trayectoria en medio ambiente, que el medio ambiente usted sabe que es transversal, está en las bananeras, está en la cacotera, está en el sector industrial, está en cada uno de nuestros hogares, y el agua, que yo creo que es el líquido vital más importante del mundo, está en hidroeléctricas, está en el tema minero. Entonces mi amplia, justamente por todo mi conocimiento he podido llegar a estos puestos por lo que he estudiado y me he formado. Entonces yo no considero que uno tiene que haber recorrido y tener camisetazos políticos para ser político. Ahora, ¿hace cuánto conoce usted a Iván Saquicela? Hace un par de meses, pero a la final Iván ha sido siempre famoso por ser ex juez
de la Corte Nacional de Justicia, presidente, de hecho, pero cuando nos entrevistamos para generar esta fórmula para salir a la vicepresidencia de la República, hicimos un buen equipo, tenemos las mismas ideologías. Tenemos también la misma fiel convicción de que ser político es para el servicio público y no para servirse. Y ¿usted confía en que su compañero de fórmula no interferirá en la independencia de los poderes? Yo confío plenamente, lo tiene sumamente claro. Una cosa es ser juez y otra cosa es estar en la presidencia. Los presidentes de la República no tienen por qué interferir en la justicia. Por eso es que vamos a hacer el llamado a la Asamblea Constituyente para que ya se deslingue ese consejo de participación ciudadana que solamente trata de amañar los concursos de las entidades de control y sobre todo eliminar ese consejo de la judicatura que mete manos en la justicia. O sea, las funciones del Ejecutivo y encabezando la presidencia están sumamente claras. No somos improvisados, quizás nuevos en una contienda electoral. Yo le pregunto esto sobre la independencia de poderes porque hace un par de años un medio de comunicación, Teleamazonas específicamente, reveló que un día antes de que la Asamblea se instalara para el juicio político de los vocales de la Judicatura que previamente lo suspendieron, Saquicela había hecho lobby para que sean destituidos. El medio de comunicación incluso mostró evidencias de video de que Iván Saquicela se había reunido con Virgilio Saquicela, que es uno de sus familiares, y entonces presidente del Legislativo, y también Esteban Torres, entonces coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano. Y es más, Torres y Virgilio Saquicela confirmaron la existencia de esa reunión. Entonces, después de estos hechos, un poco la ciudadanía se pregunta también seguramente cómo confiamos en que Saquicela sea la opción para el respeto a la institucionalidad del país, ahora tan venida menos. Sí, yo creo que esa es una pregunta bastante frecuente y que hay que saberla responder. En ese entonces, Iván era presidente de la Corte Nacional. Entonces, no estaba en calidad de presidente, ni siquiera en calidad de candidato. Obviamente existió esa reunión, pero fue en horas de la tarde, como toda reunión normal, porque tienen que conversar. Tiene que existir un diálogo para que las cosas fluyan. Y de hecho, sí, Iván fue uno de los que llamaron a comparecer precisamente diciendo a la Asamblea de que había ciertos actos que no estaban de acuerdo a su ideología. Pero separemos las cosas. O sea, en ese entonces estaba como presidente de la Corte, ahora está como candidato y lo tiene súper claro, que debe apostar y debemos apostar por la independencia judicial. Pero hay algo que recalcar, que el señor Virgilio Saquicela no es pariente ni de primero, ni segundo, ni tercer grado de Iván Saquicela, coincide en los apellidos, pero no es más que eso. Y claro, por también tratar de pisotear a X candidato, el PCC y el correísmo se van a poner de acuerdo para decir mentiras, como lo que pasó con Luisa González en el debate, que no sé, pues el jefe le mandó a decir que vaya y mienta. Bueno, pero de que se reunieron, porque los vimos en un video transmitido por ese medio de comunicación. Ahora, ¿qué opinas sobre...? No se ha desmentido en absoluto, porque si hubiese sido una reunión secreta, hubiese sido en horas de la noche, pero fue en horas de la tarde, a voz populi, para que la gente vea. O sea, yo no creo que hay que tampoco polemizar este tema. O sea, era el presidente de la Asamblea en ese entonces, era el presidente de la Corte y era obviamente uno de los voceros del PSC. Estaban a voz populi. Bueno, ni tan a voz populi, porque era en una casa particular, ¿no? No era un fin de semana en casa particular. Si se trataría de asuntos de trabajo, uno entendería que se reunirían en el despacho de alguna de estas autoridades, pero justamente no fue así. En todo caso, eso fue justamente lo que generó la polémica en aquel entonces. Pero ¿usted qué opina, por ejemplo, sobre el hecho de que haya sido justamente bajo el mando de Saquicela en la Corte Nacional que se impuso a Wilman Terán, hoy procesado en el caso Metástasis, para alcanzar la presidencia del Consejo de la Judicatura? O sea, hay que también saber explicar a los ciudadanos ecuatorianos de que en efecto no solamente es que lo escogió el doctor Iván Saquicela, sino que fue una terna que se mandó y a través de la votación de la Corte se supo escoger al Consejo de la Judicatura. Pero
A su vez, también hay que decirle al pueblo ecuatoriano de que cuando se evidenció, cuando se supo que el doctor Wilman Terán tenía ciertas deficiencias en el tema anticorrupción, o sea, obviamente le quitó la confianza con tiempo prudencial. Y eso también hay que saberlo recalcar, que hay que asumir las cosas como son. ¿Cuál fue el primer motivo que le hizo a usted participar como binomio de Iván Saquicela? ¿Cuál fue lo que vio usted en este personaje para decir, bueno, es un momento para lanzarme a la política? Bueno, yo ya estaba en la comodidad de mi campo, ya con mi hermano caminando por los sembríos cuando recibí la llamada. Básicamente, a raíz de la frustración, como le comenté, o sea, todos los proyectos que yo tenía en pro ciudadanía, pro campo, pro agricultura, pro mujer, pro agua, todos fueron archivados porque no cabía en términos de termómetro político. Entonces, mi motivación realmente fue implementar todo eso que tengo en la cabeza que quiero desarrollar. Por eso acepté. Por eso acepté, porque dije, desde una parte ya política de toma de decisiones a nivel jerárquico superior, puedo ayudar a las personas que más lo necesiten, porque como le indiqué, yo soy súper técnica en las cosas y sé dónde están las necesidades de las personas, y necesito implementar muchísimos proyectos para que la ciudadanía pueda desarrollarse. Y esa fue mi motivación. Tomé esta oportunidad para poder llegar a la presidencia de la República, impartir mis conocimientos y desarrollar al pueblo ecuatoriano. María Luisa, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Pase buena tarde. Igual para usted. Nos acompañó María Luisa Coello, candidata a la vicepresidencia por Democracia Sí. Notimundo a la carta.